En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos. Creemos que estás vivo, realmente presente en el santísimo sacramento del altar, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, luz del mundo, camino, verdad y vida, buen pastor, pan verdadero. Tú eres el buen samaritano que acercándote a nuestro ser herido, a nuestra naturaleza lastimada, nos unges y nos sanas con el aceite de tu espíritu, con el vino de tu sangre, y nos rescatas del mal, del pecado y de la oscuridad. Envía en esta noche tu Santo Espíritu a nosotros, Jesús, para que vivamos este encuentro con un gran anhelo de ti, que nos dejemos saciar de ti. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Bueno, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos todos a este encuentro, a este nuevo encuentro que es especial porque, bueno, no tengo un tema preparado así para desarrollar, sino que la idea es que ustedes puedan exponer, presentar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, las que hayan surgido a lo largo de estos días. Y bueno, si bien, como también les comentaba más temprano, a las personas que estuvieron hoy por la tarde, me voy a centrar especialmente si hay preguntas de estos últimos temas. Ojalá que hayan podido ver al menos alguno de los videitos que compartí. También si tienen otras preguntas, las puedo responder. Y bueno, puede darse un diálogo abierto también sobre diferentes temáticas. Así que bueno, si alguien tiene algo ya preparado, alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguien que quiera comenzar, romper el hielo, los escucho. Y recuerden sí que esto va a quedar grabado, pero lo voy a dejar una semana más o menos y después sí ya lo vamos a sacar. El resto de los videos van a tener unos días más para poder verlos. No sé que nadie se anima a romper el hielo, padre. Em, yo no sé si lo pudiste charlar porque viste que yo los videos los veo después, en las charlas que nos mandan. Estuve mirando los videitos que mandaste al grupo, me parecieron re interesantes y yo soy acompañante espiritual y hacemos mucho lo que es la oración contemplativa y no terminé de mirarlo ahora el que está el sacerdote explicando sobre el mindfulness, creo que algo
Eso es lo que hacemos nosotros, nada más que nosotros nos centramos en Cristo. Viste que vos hablabas, no sé si te cortó, em, hablaba de la parte de que se centraba en la taza, en el té, en el observar al otro, y es muy parecido a lo que hacemos nosotros para estar presente, pero presente con Cristo. Estar presente, sentirnos nosotros presentes, pero en Cristo. Y no es como dice ahí, tener la mente en blanco, sino quedarnos en la presencia del Señor unos 18 minutos más o menos. Que yo creo que la otra vez te había preguntado a vos también sobre lo de la biodecodificación o algo así, de qué se trataba. O sea, lo que yo pienso es que a lo mejor están tomando cosas de ahí, y las pasan a herramientas, vamos a decir, eh, a la parte católica. Digo yo, no sé, porque todo esto que yo estuve mirando, este pedacito que estuve mirando recién es muy similar, pero en Cristo. El mirar a los ojos al hermano, el recibirnos con la mirada, el, el guardar el silencio y quedarnos esos 18 minutos o 21 minutos en silencio en la presencia del Señor, y de hecho lo hacemos en el caso nuestro acá en la parroquia ante el Santísimo, ante el Sagrario. Eso vive parecido, Padre. Es Gracias, Rita. Bueno, sin duda que siempre recuerdan, ¿no? El marco general para nosotros es la enseñanza de la iglesia y bueno, en este tema puntual que tiene que ver con los modos de oración, recuerden que tenemos esta fuente maravillosa que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que hubiera sido bueno, lo anoté para próximos quizá cursos o una próxima edición de este curso, recorrer los puntos del catecismo que hablan sobre la oración y donde justamente cuando el catecismo desarrolla las expresiones de la oración, habla de oración vocal, oración de meditación y oración de contemplación. Y ahí cuando uno lee lo que nos expresa el catecismo, que es 3 años después de ese documento Oraciones Formas, que es la otra fuente, o sea, si uno tiene que hablar de meditación cristiana, tiene sobre todo esos dos documentos, Oraciones Formas, que yo se los pasé en formato Word, pero que está para consultarlo y que hacen referencia a estos dos sacerdotes que les pasé video, y el Catecismo de la Iglesia Católica, queda clarísima la diferencia esencial de la meditación cristiana y de la meditación vinculada al yoga o al budismo, y en este caso concreto al mindfulness, ¿sí? Entonces, la, la primera gran diferencia, esto lo dije hoy a la tarde, pero lo recalco porque es clave, es que la meditación en el ámbito del yoga o en el ámbito del mindfulness es una práctica, una técnica, un ejercicio, sobre todo en el mindfulness, cuya primera finalidad es lograr el bienestar personal, lograr mi propia armonía interior. Lo que yo busco es algo para mí, algo que me beneficie, algo que a mí me haga sentir más integrado, más sosegado, más pacificado, etc. Y de hecho, y esto también está estudiado, lo dice este sacerdote que les pasé el video, es del Opus Dei y es médico, dice, está estudiado, está chequeado, que las personas que practican yoga o practican mindfulness obtienen un fruto físico que es indudable. Porque si son personas que venían en un ritmo frenético de vida, no paraban nunca, estaban hiperestresados, no tenían tiempos de silencio, no tenían ningún tiempo de detenerse, y de pronto empiezan a hacer algo que los detiene, que los calma, experimentan un beneficio físico. Pero para algunos eso es todo.
Yo medito porque busco una calma para mí, para mi cuerpo, para mi mente. Ahora, la segunda gran diferencia es que en el caso del yoga, donde sí claramente lo que se busca a través de la meditación o del hinduismo más que del yoga, el objetivo es una unión con una divinidad, ya sean las divinidades propias del mundo hindú o con esa gran energía cósmica o con ese elemento divino que atraviesa e impregna toda la realidad. Y en el fondo es una unión con ese Dios que yo soy. En mindfulness es un poco distinto, pero si se pasa de la sola técnica al sustrato de la técnica, que es el budismo, se da algo similar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como decís vos, aun cuando puedan tener algunos elementos parecidos, el elemento que identifica la oración cristiana es que es un encuentro con un otro con mayúscula, que es un Dios personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El segundo gran elemento que diferencia la oración cristiana es que siempre, necesariamente, pasa por la humanidad de Cristo. De hecho, el documento Oración Informa fue publicado el 15 de octubre de 1989, Día de Santa Teresa de Jesús, y entre todos los grandes místicos, que ha tenido muchos la Iglesia a lo largo de su historia, Santa Teresa ha sido quizá la que más ha destacado que la humanidad de Jesús, es decir, el cuerpo de Jesús y su alma humana, también por supuesto su humanidad completa, porque Él es verdadero hombre, es el camino por el cual nosotros nos encontramos con Dios. Ahora, ¿cómo se ha dado el influjo? Sería muy difícil explicarlo porque recordemos que algunas de estas técnicas de búsqueda del nirvana o de apagar el deseo o de lograr el desapego de todo, tienen muchos años, ¿no? Son muy antiguas. Algunas tienen probablemente 3000 años, pero sobre todo en el mindfulness hay como una occidentalización de algunas ideas que ya pueden estar presentes, sí, en el siglo 6 a.C., 5 a.C., en los países o en las regiones orientales, ¿no? No obstante, llegan occidentalizadas. Yo no creo que haya, en este caso, un influjo de la tradición de la oración cristiana en la difusión occidental que ha tenido el budismo bajo este nombre mindfulness o el yoga a través de técnicas de meditación o del yoga explícito. No sé si me explico. Pero entonces, lean el documento, ¿sí? Traten de volver al documento porque el documento es muy, pero muy clarificador y dice que es indudable que ciertas posturas del cuerpo favorecen una mejor disposición también del alma, de la mente, del corazón, y que hay ciertas posturas corporales que incluso tienen una dimensión simbólica, como hablábamos también en el encuentro pasado. Cuando yo me pongo de rodillas, yo estoy expresando que me hago pequeño ante un Dios que es mucho más grande. Y yo le rindo culto, le rindo homenaje. En cambio, por ejemplo, hay algunas posturas como la más común quizás de entre los asanas del yoga, que es una postura de una mera interioridad, donde yo me busco a mí mismo o en todo caso busco encontrarme con algo divino que solamente está dentro mío. Posturas corporales, silencio exterior, silencio interior, respiración sosegada, tranquila, pausada, todo eso son recursos que nosotros podríamos usar como preludio para la oración. Pero dice el documento, todavía no estamos en una experiencia de oración. Para que haya oración, tiene que darse esto que vos señalabas, el encuentro con Jesús, la contemplación de la humanidad de Jesús, de los misterios de la vida de Jesús, como también nos gusta llamarlo, especialmente en el ámbito de lo que contemplamos en el Santo Rosario, los misterios de la vida de Jesús. Porque a través de la humanidad de Jesús, nosotros accedemos, movidos por el Espíritu Santo, a la intimidad con el Padre. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Mm? Así que
Bueno, por allí, si uno tiene buenas fuentes, si uno se basa, por ejemplo, en San Ignacio de Loyola, uno puede estar tranquilo de que en los ejercicios ignacianos, en el libro de los ejercicios, no va a encontrar elementos de la nueva era. Pero, esto hay que decirlo también, lamentablemente sí ha habido sacerdotes jesuitas que han intentado buscar como una especie de diálogo entre los ejercicios ignacianos y sus métodos, las distintas modalidades de oración que propone San Ignacio, y el mundo del orientalismo. Y lamentablemente se han generado grandes y gravísimas confusiones. De hecho, hay un conocidísimo autor que es el padre Anthony de Melo, autor brasileño que también fue jesuita, y lamentablemente en sus libros, aunque tenían algunas cosas buenas, había mucho panteísmo y nueva era a la larga, ¿no? Así que si vamos directamente a San Ignacio, tenemos garantía. Si nos guiamos por algún autor jesuita que traduce o actualiza el método ignaciano, a veces tendríamos que chequear, porque a veces lamentablemente sí se ha dado esta suerte de confusión entre los mundos, el mundo cristiano y el mundo del orientalismo. Gracias, Rita, pero que se haya comprendido. Sí, padre. Y no sabes entonces esto de la biodecodificación, La biodecodificación es otra cosa. No tiene es que otra ver, cosa, sí. sí, no tiene que ver la biodecodificación con técnicas de meditación o de relajación o de respiración. La biodecodificación, por lo que pude indagar, está vinculado a un enfoque psicológico según el cual nuestras enfermedades, muchas de ellas, o en las posturas extremas, casi todas, tienen que ver con nuestro árbol genealógico, con las situaciones, las experiencias o incluso las decisiones que han tomado ya sea nuestros padres, nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Aquí es donde se torna un poco confuso porque no hay una única rama de la biodecodificación. Y aquí se unen también un poco la visión que está debajo de las constelaciones familiares con la visión que está debajo de la biodecodificación. Entonces, hay como distintas vertientes. Luis Santamaría del Río explica que esto de la biodecodificación primero se promocionó así, después por una cuestión como de derechos de autor. El principal difusor de esta técnica, de esta terapia o de este enfoque para afrontar las enfermedades le cambió el nombre, em, pero tiene que ver con eso, con el influjo que ha dejado o que deja en mi cuerpo, en mi psiquismo, en mi mente, las decisiones o las experiencias que yo viví en el útero de mi mamá o que alguno de mis antepasados vivió, pero como no lo pudo elaborar y no lo pudo sacar a la luz y no lo pudo sanar en sí mismo, ha pasado como de generación en generación y se manifiesta en mí como una enfermedad. ¿Tiene algo de verdadero esto? ¿No? Pensemos, por ejemplo, lo que está debajo de constelaciones familiares. Esto que acabo de decir, o esta otra famosa cuestión de la sanación intergeneracional. ¿Tiene algo de verdadero? Por supuesto que sí, que tiene algo de verdadero. El problema es cómo se explica la traducción de una experiencia de mis antepasados en una enfermedad en mí. Y ahí es donde se entra a mezclar con lo de las energías, energías positivas, energías negativas, que es donde nosotros se nos encienden las alarmas y tenemos que decir, acá ya hay algo que no es coherente con nuestra fe cristiana. Por eso lo que tenemos que hacer es un análisis detallado de la teoría que subyace en esa práctica. Entonces, es probable que en muchísimos lugares donde se hace biodecodificación, para explicar tu hoy, se haga un análisis de tu pasado y de tu genealogía, pero que te lleve
a recurrir luego a otras prácticas que tienen que ver con la posibilidad de canalizar o de invocar o de recurrir a entidades superiores, como se da sobre todo, por ejemplo, en las constelaciones familiares. Que algunos dicen, no, constelaciones familiares son simplemente una aplicación de la teoría sistémica en el ámbito de la psicología, donde a través de juegos de roles, donde cada persona representa un familiar, vos te vas dando cuenta de lo que tenías que sanar u ordenar en la relación con uno u otro de tus familiares que han formado tu familia de base. Sí, pero aunque eso podría tener algo, algún viso de realidad, pero la manera en que se explica trasciende lo demostrable, lo razonable y el terreno de lo seguro, ¿no? Entonces, yo estuve investigando un poquito biodecodificación, también escuché lo que decía Luis Santamaría del Río. Son, en el fondo, todas estas formas alternativas de ofrecer acompañamiento a personas que padecen enfermedades o problemas de salud mental, distintas neurosis o psicopatologías, rayan mucho con la superstición y no son tampoco reconocidas o valoradas positivamente por las academias de psicología, las escuelas de psicología, los colegios de psicólogos. Es cierto que en el ámbito de la psicología es más difícil demostrar algo científicamente, pero sí es cierto también que estas experiencias a las personas, tal vez alguna persona conectar con su árbol genealógico, descubrir alguna historia familiar, le puede dar la punta del ovillo para entender algunas cosas. Pero también es cierto que se abre un campo súper riesgoso. De hecho, una de las cosas que más se objetan de este tipo de terapias, entre comillas, es que a las personas se las toma en momentos de gran vulnerabilidad, las personas abren su corazón, abren su historia y después muchas veces son abandonadas a su suerte. Arréglatelas. ¿Sí? De pronto, no sé, en una sesión de constelaciones familiares se le dice, no, vos tenés este problema de salud porque tu abuelo había cometido tal delito y era infiel a tu abuela, y entonces vos sos un hijo ilegítimo, pero te crió, y de pronto la persona queda así toda su historia rota, se la exponen, a veces sin certezas, ¿no? Porque hay muchos ejemplos de que se le dice, no, lo que pasa es que vos sufriste un abuso antes de que vos tengas conciencia, y eso es lo que explica por qué tenés dificultades en la vivencia de la sexualidad en el matrimonio. Y la persona la dejan frente a algo muy, pero muy duro, en total soledad, ¿no? Y bueno, a veces con una explicación que raya el ocultismo o la búsqueda, digamos así, de un conocimiento que no procede de la razón, sino de una invocación o una presencia de entidades superiores. Bueno, ahí me fui re por las ramas, pero No, 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 pero está bien porque escuchándote, en realidad todos creo que tenemos por ahí heridas y hasta desde el vientre materno, que son las heridas del niño interior que les llaman, ¿no? Pero ya ir al abuelo y todo eso ya me parece que no, para nosotros, ¿no? No con esto de la nueva era. sí, es un Yo lo que poquito... estuve investigando, Mm. yo lo que estuve investigando, pues yo hice la tesina y justamente lo del niño interior, y estuve leyendo el libro Sanar las heridas, creo que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba el autor? Bueno, no voy a acordar ahora. Y él hablaba ahí de, por ejemplo, cuando es la herida de un chico si fue abandonado por el papá, las cuestiones que podía llegar a tener de grande, o si es una chica y fue abandonada por el papá, lo que podía llegar a sufrir de grande, las consecuencias, digamos. Y bueno, y después tuve que investigarlo con una psicóloga y bueno, de hecho, investigando eso, conocí lo que son las heridas de la infancia, o sea, el rechazo, el abandono, em, bueno, ahora no me acuerdo, que son 5 heridas, me parece que son las más.
Y investigando todo eso, todo esto que vos me estás diciendo, tiene que ver, pero no tiene que ver con los abuelos, los tatarabuelos que uno viene arrastrando, sino heridas nuestras, digamos, que afectan y que por ahí, si uno no las sana, nos van a seguir afectando durante la vida. Eso fue lo que está bien investigado. Sí, estamos como en un terreno como bastante confuso, ¿no? Entonces uno puede escuchar y decir, la verdad que esto me suena convincente y, y hasta hoy por hoy se puede demostrar científicamente que, por ejemplo, un bebé en la panza de la mamá, si la mamá está pasando por una situación de mucho estrés, ese estrés que pasa su mamá se transfiere también al bebé y se transfiere por una cuestión hasta química, ¿no? Por una serie de hormonas que están presentes en el organismo de la mamá. Bueno, las mujeres que están presentes aquí cuando han estado embarazadas, bueno, lo habrán podido palpar. Si la mamá está nerviosa, parece que el bebé en cierto periodo de la gestación percibe que la mamá está nerviosa porque hay una conexión que va mucho más allá de lo físico. Pero bueno, acá entramos en un terreno donde por supuesto yo no soy experto. Lo que sí es que recordemos que a veces esto de, a ver, yo hice psicoanálisis. Bueno, hice psicoanálisis y me ayudó, pero no pude lograr descubrir por qué me pasa esto. Bueno, entonces alguien me habló de la biodecodificación. Me voy a la biodecodificación. Entonces ahí también encontré un par de hilitos, pero no llegué. Entonces me voy a hacer constelaciones familiares. Y bueno, hice constelaciones familiares y también algo de luz me dio, pero no alcanzó. Entonces me voy y busco ya otra cosa como más potente. Vamos a recurrir a la sanación del árbol intergeneracional invocando a los ángeles. Y bueno, y ahí ya como que te vas alejando cada vez más de algo que también nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una gran diferencia y es que en la nueva era es imposible darle un valor y un sentido al sufrimiento. El sufrimiento es un escándalo, para nosotros también lo es, pero desde que Cristo ha muerto en la cruz, el sufrimiento forma parte no solamente de la vida como algo inevitable, sino de nuestro camino de redención. El abrazar la cruz y no transformarnos en buscadores que insaciablemente anhelamos y queremos y vamos detrás de aquello que pueda quitar el sufrimiento de nuestra vida. Porque es esa búsqueda de quitar de todas formas el sufrimiento lo que muchas veces te va alejando de Jesucristo como Salvador y Redentor, buscando cosas cada vez más complejas, más complicadas, más enredadas y que ya te van llevando fuera de una visión adecuada del hombre y de tu propia historia. Bueno, Mónica, te escuchamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, padre, dos cositas diferentes del tema que está hablando en este momento. Una de ellas es, primero, agradecer por la cantidad de herramientas que hemos recibido en este curso para poder discernir. Eh, le voy a dar dos casos y uno quiero a ver si me puede dar un consejo. Uno de los casos es en adoración al Santísimo Sacramento. Una persona se le ocurre poner música. Entonces, bueno, pone música con pajaritos, agüita, etcétera. Bueno, se le llama la atención y pone cantos gregorianos. En realidad no son cantos gregorianos porque era una música que se dice música redonda, que nunca termina, una cosa rara. Dos o tres personas manifiestan que no pueden hacer esa adoración como hacían antes al Santísimo Sacramento. Y yo empiezo a investigar hasta que logro ubicar, y eran monjes tibetianos que estaban cantando, pero aparecía en YouTube como cantos gregorianos. Por eso es tan importante conocer todas estas herramientas que usted nos ha dado en el curso para discernir, para ser curiosos en el buen sentido y ver qué es lo que está mal, ¿no? Eso fue una cosa que me pasó el año pasado. Y ahora le pregunto a ver si me puede dar un consejo. Yo soy docente jubilada, tengo muchas docentes conocidas. Una docente católica en una escuela pública, segundo grado, un niño de 7 años. Manifiesta cuando la docente entra que él tiene su papá, que es Pai, creo que se llama, y su mamá Mai, de los ritos Umbanda, etcétera.
él manifiesta eso y le pregunta a la docente qué le cuelga en el cuello. La docente tenía su cadenita bien oculta. Bueno, la docente se asusta un poco, una docente joven, pero hasta ahí, se asusta hasta ahí. Y el niño durante la clase tiene manifestaciones, grita, dice que le tocan la cabeza, dice que le tocan los hombros. El resto de los alumnos lo toma como algo gracioso, porque son niños de 7 años, pero no es gracioso. ¿Cómo tiene que actuar una docente en casos así que se están presentando en nuestra ciudad en varias ocasiones, ¿no? Porque también se presenta un montón de temas de ideología de género, pero esto es todavía más grave, porque el niño manifiesta y lo toma como, lo dice como orgulloso, ¿no? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo se maneja una docente en un caso así? Católica, ¿eh? Docente católica. Bueno, en relación a lo primero, gracias también por este tema que traes, Mónica. Como mencionamos, también tenemos que nosotros ser como inteligentes y decir, bueno, si alguien me dice esto es música celta, bueno, es música instrumental, realmente solo instrumental, no hay nada, 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 bueno, no pasa nada. Ahora, si en la música hay voces, frases, susurros o lo que sea, ahí sí tenemos que prestar un poquito más atención, indagar más, porque a veces puede tener un cierto parecido en la ejecución a lo que es el canto gregoriano, aunque bueno, si conocemos el gregoriano nos vamos a dar cuenta que no es gregoriano, pero para aquel que tal vez no tiene entrenado el oído se puede confundir y eso sí puede ser un poco perturbador. Con relación a la religión umbanda, por así llamarlo, bueno, en Argentina está reconocido como un culto dentro de los que están inscritos en el Registro Nacional de Culto. Lamentablemente, eh, poco a poco en estos cultos, yo lo que noto aquí en el barrio y por testimonios de otras personas, se va evidenciando cada vez más su lado oscuro, peligroso y perturbador. Y que realmente, bueno, uno, si estuviéramos en un país un poco más serio, de verdad que tendría que estar prohibido. Prohibido por que además de que en los grupos y en las, por así llamarlo, las reuniones, los cultos, hay bastantes excesos de índole en cuanto a las manifestaciones, a veces también de índole sexual, también en el consumo de drogas, de alcohol, etcétera. Hay verdaderos procesos de manipulación de las personas y hay conductas que son claramente las de una secta, ¿no? Sobre todo en el influjo y en el carácter casi absoluto que tiene la palabra del Pai o de la Mai para aquellos que adhieren a este modo de religiosidad, ¿no? Que sabemos que es una distorsión del cristianismo usado como una especie de pantalla para prolongar en América los cultos a las divinidades o a los, digamos, a los antepasados de aquellos que procedían de África, ¿no? O sea, como no les permitían vivir de acuerdo a esas religiones que muchos de ellos traían de su continente, le pusieron nombres de santos católicos a sus propias divinidades, pero que en el fondo muchas de ellas también eran divinidades oscuras y del mal. Bueno, dicho esto, hay un problema acá en este caso de este niño, porque es su papá y su mamá quienes lo han introducido y lo sostienen en esa creencia o en esa práctica. Si este niño llegara y manifestara que él participa de algún culto así, de motu propio y voluntariamente, lo lógico sería hablar con sus padres y denunciar esta situación. Al ser sus padres, estamos como en un conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos que aún con las limitaciones que tiene hoy nuestro nuevo Código Civil, sigue existiendo una responsabilidad parental, lo que se llamó siempre, bueno, lo llamamos patria potestad. Los padres, el padre y la madre son los responsables civiles de ese niño. Pero al mismo tiempo, si ese niño tiene manifestaciones de una seria perturbación, también esos padres podrían ser denunciados ante la justicia civil, podrían ser denunciados ante el COPNAF. Bueno, de nuevo, todos nuestros organismos, por lo menos aquí en Paraná, uno a veces no sabe si eh, llevar
a las personas ante esos organismos, o mejor no, porque tampoco se sabe en qué manos van a caer o qué tipo de abordaje van a hacer. Pero lo lógico sería, ¿no?, que uno pueda denunciar, porque verdaderamente en estos cultos la invocación de espíritus, la invocación de entidades es explícita, la justificación del mal, de la violencia, de la impureza, de todo tipo de pecados sexuales es explícita, o sea, no es algo oculto o algo que puede ocurrir, sino que es algo que forma parte de lo ordinario dentro de la vida y de la elección de estilo de vida que tienen que practica el umbandismo, ¿no? Entonces, em, no deberíamos quedarnos callados. ¿Qué conviene hacer en ese caso? Yo creo que, bueno, si me preguntás más concretamente por esta docente, evidentemente que ella tiene que informar a sus directivos, pero informando de la seriedad y de la gravedad de lo que ocurre, puede ser que los directivos no tengan ni idea de lo que es el culto a Umbanda y que les parezca que es algo bueno, que es simplemente una opción cultural. Tal vez ella tiene posibilidad de abrirle los ojos acerca de la peligrosidad, y si el niño manifiesta perturbaciones persistentes y que también ponen en riesgo el bienestar del resto de sus compañeros, y bueno, aunque sea exponerse, porque estamos frente a veces a personas que son peligrosas, ¿no? Porque son intimidantes, porque a veces pueden amenazar o hasta pueden realizar ciertas acciones, es necesario llevarlo ante las autoridades de salud mental, ante el Consejo de Educación, ante el CONAF, pero evidentemente que no habría que dejarlo pasar. Entiendo que es difícil porque verdaderamente estamos frente a personas que son capaces de justificar la violencia sin ningún tipo de problemas, si el fin en ese caso para ellos justifica ese medio, ¿no? Gracias, padre, muchas gracias. Gracias, Mónica. A mí me pasó una experiencia mientras alguien más se anima, si quiere, si tienen más preguntas, que yo siendo sacerdote, en una capilla estaba confesando después de misa y viene un chico y me dice, padre, quiero hablar con usted. Bueno, le digo, espérame que confiese una persona y hablo con vos. Y cuando salgo de la parroquia, de la capilla, perdón, el chico me mostraba la mano así, cerrada, y dice, padre, yo necesito que me haga una bendición, con la mano cerrada. Y le digo, ¿y qué tenés ahí? No, dice, no le puedo mostrar. No, bueno, le digo, pero si no me mostrás, yo no te puedo dar la bendición, si me estás cerrando la mano. No, no, pero no le puedo mostrar. Y cuando logro que abra la mano, tenía una bala. Entonces, digo, ¿cómo te voy a bendecir la bala? ¿No te puedo bendecir la bala? No, dice, pero yo necesito que me bendiga la bala. No, le digo, no te puedo bendecir una bala, porque ¿para qué la vas a usar? No, no, no te puedo contar, no te puedo contar. Bueno, no, pero yo no te voy a bendecir la bala. Bueno, me fui adentro y el chico vuelve a insistir y le digo, pero ¿por qué querés que te bendiga la bala? No, dice, porque a mi hermano lo mató acá en el barrio un hombre que hizo un pacto con el diablo. Entonces el pai le dijo a mi hermano que la única manera de matar a ese hombre que tiene un pacto con el diablo es con una bala bendecida por el sacerdote. Bueno, yo sé que parece ciencia ficción, pero eso me pasó a mí, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, digamos, el nivel de justificación del mal y de todo tipo de acciones hasta delictivas es bastante ordinario entre estos cultos. Por eso, si bien uno sí dice yo soy respetuoso de la libertad religiosa y de las opciones de las personas, hay algunas manifestaciones de religiosidad que son contrarias a la dignidad humana, al bien de las personas y que son peligrosas, riesgosas y que no deberían ser permitidas, ¿no? Entonces, nosotros puede haber algunos que estén por ignorancia y que, bueno, canalicen su, vamos a decir así, como su instinto religioso, su anhelo de Dios en estos espacios, pero el culto en sí tiene una serie de elementos oscuros por los cuales no merece una consideración positiva, sino todo lo contrario. ¿Mm?
Bueno, se golpea mi ventana acá. Espero que no sean los Umbanda que están aquí detrás. No. Estamos cerca. Yo acá en la parroquia estoy rodeado. Este, pero espero que no me estén escuchando. Y ver si me están escuchando, todo lo que dije es verdad. Así que no, no tengo temor. Natalia, te escuchamos. Buenas noches, padre, yo otra vez. Con respecto a lo que se hablaba de la sanación intergeneracional, si me permite hacer una recomendación, hay unos libros del padre Hamut, eh, que bueno, que es un sacerdote, tengo entendido, renovado de la renovación carismática. Uno de sus libros es Seremos bendecidos de generación en generación. Bueno, él habla ahí, se explaya muy bien en lo que es todo el tema de las herencias que podemos traer y pero no siempre enfocado en lo malo que podemos traer, sino en lo bueno también. Por eso el libro se llama Seremos bendecidos de generación en generación, porque de generación a generación pasan también mucho las bendiciones. Lo comento por si alguien quiere leerlo y no entrar, porque creo que esto de la biodecodificación y de la, ¿cómo es lo otro? Bueno, esto de la lectura de los antepasados y qué sé yo, lo que hace es lo que decía usted, sacar al aire una herida muy profunda, pero no hay una sanación a través de la oración o a través de la búsqueda de Dios de esa herida. Entonces como que queda, la persona queda confundida y queda eh, sin una solución, por decir de alguna manera, que es lo que nos da rezar, orar y entregar, bueno, en el Santísimo y en el Rosario y en las oraciones que cada uno elija hacer. Es una sugerencia nada más. Gracias, Padre. Muchas gracias, Natalia. Bueno, como les decía, es otro tema. Ya no estamos en la nueva era, sino dentro de nuevas expresiones de la espiritualidad cristiana. Yo lo que puedo decir, bueno, no he leído al padre Hamut, por supuesto que sí lo conozco referenciado por sus obras, por sus retiros, por personas que lo han escuchado, que lo han leído. Lo que sí he estado investigando también el tema y hay algunas posturas que por ahí me parecen extremas y hay ciertos riesgos. Yo voy a decir el principio, de nuevo. em, lo que dice el padre Javier Olivera Rabasi, él hizo una entrevista, después publicó un artículo bastante duro en relación a la cuestión de la sanación intergeneracional. Y entrevista a un sacerdote doctor en teología, creo que era el sacerdote mexicano, que se expresaba bastante negativamente en torno al uso de la expresión y a la práctica y a la difusión de lo de la sanación intergeneracional. También Monseñor Munilla, y esto generó mucho revuelo en España y en ambientes católicos, habló advirtiendo sobre esto de la sanación intergeneracional. ¿Cuál es, a mi modo de ver, el panorama? Y así lo logro ver yo en este momento. Algunos de los que hablan de sanación intergeneracional lo hacen citando algunos textos del Antiguo Testamento. Pero justamente dentro del Antiguo Testamento, esto de que el pecado de uno pasa o es castigado a la siguiente generación, hasta la tercera y hasta la cuarta, está en libros del Antiguo Testamento que son como muy antiguos. Y en posteriores etapas de la revelación, sobre todo en el profeta Jeremías y en el profeta Ezequiel, que son del siglo 7 y del siglo 6, 5 antes de Cristo, 6 antes de Cristo, ese principio de que el pecado de los padres lo pagaban los hijos o los nietos, los bisnietos, los tataranietos, Jeremías y Ezequiel dicen, no, eso ya no va más. Cada uno, entre comillas, paga sus propios pecados. Y Jesús, cuando cura al ciego de nacimiento, le preguntan, ¿quién pecó?
él o sus padres. Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, a mi modo de ver, en aquellos que hablan de sanación intergeneracional, falta un sustento escriturístico sólido y falta la referencia a la tradición de la iglesia. O sea, es un tema que ni en la escritura, ni en la tradición, ni en el magisterio existe, sino que ha entrado en el lenguaje católico, especialmente en ambientes vinculados a la renovación carismática y a otros grupos que también forman parte como de la corriente de gracia, que es la renovación carismática, pero ha entrado, vamos a decir así, como por la ventana. Pero como es algo que llega tanto a los corazones, porque ¿quién no se siente herido? ¿Y a quién no le gustaría entender por qué tengo esta herida y por qué esto me cuesta? Y perdonen esto que yo voy a decir, porque yo también soy sacerdote y a veces uno le busca la vuelta para que la gente se enganche. La palabra sanación es una palabra que tiene marketing. Yo digo que esto es de sanación, se va a sumar gente, se va a enganchar. Si yo invito a la misa de la Inmaculada Concepción, puede ser que vengan 100 personas, pero si digo que va a haber una misa de sanación invocando a la Inmaculada Concepción, van a venir 500. Y eso puede ser un riesgo de correr el centro de nuestra predicación desde el anuncio de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, a un anuncio de sanación. No es que esté mal, porque el anuncio cristiano es un anuncio de salud espiritual, de salvación integral, de redención. Pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir. Bueno, entonces, sanación intergeneracional no está en la escritura, no está en la tradición, ni está en el magisterio. Ahora, cuando uno escucha el modo en que se explica, claro que hay cosas que son verdaderas y que encajan perfectamente con diferentes elementos de la espiritualidad cristiana. Y Fray Nelson Medina tiene un video, de nuevo recomiendo por su gran claridad, donde él toca este tema y lo toca de manera breve y dice, puede haber un influjo de los pecados de los abuelos a los nietos o del bisabuelo a los nietos. Y uno dice, sí, puede haber. ¿Puede haber una transmisión del pecado como pecado? No. El único pecado que se transmite es el pecado original. Ese es el único pecado que nosotros heredamos. Pero hay ciertos pecados que generan en las familias climas afectivos, ambientes educativos, actitudes recíprocas, y se transmite como una inclinación al pecado. Por ejemplo, en una casa donde no sé, vamos a suponer, el bisabuelo estuvo en la guerra y volvió de la guerra, volvió un poco mal y se transformó en un hombre violento, tal vez no lo era antes de ir a la guerra. Y tu abuelo creció en una casa donde había mucha violencia, mucha agresión verbal, muchos insultos, y eso se transmitió como un hábito negativo, y eso generó heridas, pero al mismo tiempo malos hábitos, o propició malos hábitos en tu papá, y vos te criaste en un hogar donde el insulto, la agresión verbal era algo de todos los días, o la inestabilidad emocional. Bueno, entonces uno podría decir en sentido amplio que si yo soy una persona agresiva y verbalmente me cuesta controlarme, eso puede tener un origen intergeneracional, sí. Pero ahí tengo que tratar de explicar con precisión de qué modo y en qué sentido y en qué medida el pecado de mi tatarabuelo ha favorecido que yo hoy pueda tener una tendencia a ese pecado. Bueno, conclusión, es un tema difícil. Hay algunos autores que con mucha fuerza defienden, promueven, propagan el lenguaje de la sanación intergeneracional y son personas respetables. Hay un conocido exorcista, salió en algunos encuentros anteriores de España, que es el padre Javier Luzón, que él aboga mucho por esta, bueno, el padre Gustavo Jamut, por supuesto, y tantos otros. Y hay otros
que lo rechazan de plano, ¿no? Dicen, no, no, tenemos que abolir ese lenguaje porque es totalmente contrario y genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, se puede tocar con esto de la nueva era, de las constelaciones familiares, de la biodecodificación, de la bioneuroemoción y demás. Yo creo que Fray Nelson Medina, como en tantos otros temas, es el que da la mirada más lúcida. Y en esto, y lo digo porque nos pasa con muchos otros temas, tenemos que evitar caer en el River Boca. Entonces, si yo me pongo en la camiseta de la sanación intergeneracional y todo aquel que ose decir una palabra contra la sanación intergeneracional, automáticamente es mi enemigo. O yo me pongo del otro lado, me vuelvo combativo y entonces entro a todos los videos de YouTube donde se habla de sanación intergeneracional a dejarle comentarios diciéndole eso no está en la escritura, no está en la tradición, ¿por qué engañan a la gente? No tenemos que caer en eso, porque ese tipo de, como de actitud no nos hace bien, porque nos quita esta mirada de discernimiento sereno que también nos permite dar testimonio de nuestra fe con una mirada serena, con razones, con fundamentos, y darnos cuenta de que nuestra fe es una fe revelada. Procede del Padre de las Luces, por el único mediador que es Jesucristo, que nos regala su espíritu de la verdad, que se manifiesta en las Sagradas Escrituras, pero que también está contenida en la revelación en la tradición de la Iglesia, que la Iglesia también es portadora de dones y carismas, entre ellos el carisma del discernimiento y del magisterio, y que entonces el magisterio de la Iglesia es para nosotros vinculante y es importante, ¿sí? Bueno, me fui muchísimo por las ramas, pero bueno, todo un poco en esto de encontrar y buscar. Yo voy a compartir el video de Fray Nelson Medina. No así, me parece a mí, por ejemplo, que en este punto el padre Olivera Rabasi, si bien lo cita a Olivera, lo cita al padre a Fray Nelson Medina, creo que hace algunos juicios demasiado taxativos, el padre Olivera en su video, en su comentario. Lo interesante es que cita documentos de la iglesia, cita documentos de episcopados, así que eso también es valioso, ¿no es cierto? Porque son algunos textos, no es magisterio papal, pero sí es magisterio episcopal. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo nomás te digo el libro que no me acordaba hoy, se llama Sanación del Alma, de Anselm Grum. Anselm Grum. Bueno, en relación también, Rita, a lo que mencionaba de las heridas. A mí, por ejemplo, em, todo el tema sanación me atrae, sé que tengo que profundizar más, pero sí tenemos que ser cuidadosos porque a veces cuando se habla de las heridas y la sanación, se postulan ciertas hipótesis como si fueran, no sé, casi doctrina revelada. No digo que lo hayas hecho vos, pero he escuchado a algunos que dicen, no, hay 5 tipos de heridas. Pa, pa, pa. Y yo digo, ¿y por qué 5 y no 7? ¿O por qué 5 y no 4? ¿Dónde dice que hay 5 tipos de heridas? Obviamente que los autores serios dicen, de acuerdo a la investigación de tal autor, es posible identificar tantos tipos de heridas. Entonces, ahí vos decís, ah, bueno, la fuente es esta. Porque, lógicamente, cuando uno va a un ámbito de predicación, como puede ser un retiro, como puede ser un ciclo de conferencias, muchas veces simplifica. El problema es que a veces la simplificación se cristaliza como si fuera doctrina pura y dura. Entonces, hay personas como que ya lo toman como que fuera, ¿cuáles son las 3 virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son las 5 heridas? Ta, 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 ta. Bueno, pero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que las investigaciones pueden ser valiosas, que a veces la misma práctica pastoral, el ejercicio del ministerio de la consolación, el acompañamiento espiritual, puede ir dando una
visión más clara, pero siempre tiene que ser en un contexto adecuado. En relación, por ejemplo, al autor que citás, Ansel Grum, que es muy pero muy conocido, también tiene sus objetores, sobre todo porque él ha buscado una síntesis entre la psicología y la espiritualidad, donde ha tomado como fundamento a un psicólogo que es muy conocido, Carl Jung, o Jung, nunca sé cómo se pronuncia, pero ese autor, que cuando uno empieza a leer sobre la vida y cómo termina este autor, que termina de una forma así un poco haciendo una opción de vida así como muy en solitario y aislándose de la civilización y viviendo así como en la selva, hay algunos elementos de este autor Carl Jung que son muy, muy verdaderos y son aportes valiosos a la historia de la práctica de la psicología o del conocimiento de la mente humana, pero hay otros que no son tan fácilmente asimilables a la enseñanza bíblica. La sensación de algunos autores muy serios es que Ansel Grum hay momentos donde parece darle más valor a la enseñanza de este psicólogo que a algunas afirmaciones de la Sagrada Escritura. Con esto sé que estoy diciendo más allá de lo que, porque no me lo preguntabas, solo para que Sí, sepas sí, que sí, lo leí. Leí un libro y que sí, es verdad eso, se vuelca más a lo que dice Carl Jung, o Jung, no sé cómo se dice, eh, es verdad, lo confirmo. este autor es muy conocido, es muy famoso y por supuesto que los libros tienen cosas muy buenas, pero así como síntesis global de espiritualidad cristiana, hay algunos que dicen, cuidado porque hay una mezcla. Monsieur Aguirre tiene un par de artículos sobre las cosas positivas, pero también los riesgos que puede tener la espiritualidad propuesta por Ansel Grum, ¿no? Bueno, tenemos 3 minutitos más. Si hay alguna otra pregunta, consulta. Padre, Diego, ¿cómo hola. estás? Hola, padre, buenas noches. Bueno, perdón, yo recién me desocupo, recién entro. Perdón, venía a las corridas a ver si llegaba para hacerle la pregunta que quería hacer. Queda grabado, ¿no? Para ver las otras preguntas. Perfecto. Padre, quería pedirle consejos, sugerencias sobre, usted bien dijo, y estoy 100% de acuerdo en no caer en falacia de autoridad, porque lo diga tal persona, esta es verdad. Y también expresó varias veces que hay ciertas prácticas de la nueva era donde el magisterio, la Biblia se expresa claramente y en otro hay zonas de gris. Entonces, y después ponía como regla, citando la Carta de los Obispos de Estados Unidos, este tema, más en las terapias alternativas, si tiene comprobación científica o si no tiene comprobación científica. Entonces, el consejo, la sugerencia que le pido es, en esos casos, cómo saber, cómo investigar si tiene comprobación científica o no, porque pasa muchas veces que X práctica, X terapia alternativa, nos encontramos personas con mucha autoridad, de premios Nobel de medicina, donde dicen cosas opuestas. No tiene comprobación científica y el otro lado sí tiene comprobación científica. Entonces, nosotros laicos comunes, que no tenemos tantos conocimientos y están esas eminencias que entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo hacemos? ¿Dónde? ¿Qué fuente? ¿Cómo hacemos para saber? Bueno, esto tiene comprobación científica por esto, el otro, y es algo confiable y descartar de los que dicen que no tiene, o que tiene comprobación científica, pero que es trucha. ¿Cómo hacemos? Gracias, Diego. Bueno, evidentemente que tampoco yo soy la autoridad como para poder decirles, bueno, yo creo que mm, hay que distinguir dos dimensiones. Recuerda, ¿no? Una es el quinto mandamiento y otra es el primer mandamiento. ¿Por qué distingo? También en la tarde lo decía, ¿no? Cuando se trata de elegir una terapia para cuidar mi salud física, vamos a suponer, primer término, ahí yo estoy en el ámbito de
el sagrado deber de cuidar mi vida como un tesoro, como un regalo de Dios, y por lo tanto yo tengo que ser prudente y razonable, y no estaría bien que yo recurra a medios que no tienen suficiente, vamos a decir, solidez en la experiencia, en la práctica, para recobrar mi salud perdida, ¿no? Entonces estamos en el ámbito del quinto mandamiento. Excluyo por completo lo del primer mandamiento. O sea, si yo sé que, por ejemplo, esta práctica siempre, sí o sí, o en este médico o terapeuta, como lo queramos llamar, implica abrazar doctrinas o espiritualidades o prácticas ajenas al primer mandamiento, o sea, el verdadero culto a Dios, directamente lo descarto, ya está. Eso no voy a ir porque yo no quiero pecar contra el primer mandamiento, no quiero faltar a la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, en el discernimiento sobre si es una práctica con base científica o no lo es, estamos en el ámbito del quinto mandamiento, de si es razonable que yo le confíe el cuidado de mi salud a una persona cuyos avales no son tan sólidos, o que me invita a experimentar o a probar una práctica que no tiene un consenso en el mundo científico. Yo creo que tenemos que también ser como honestos con nosotros mismos, también incluso para examinar el contexto en el cual estamos. Yo creo que muchas veces las personas llegan a estas prácticas alternativas, vuelvo a decir, incluso aunque no tengan una connotación, vamos a decir, espiritual, no sé, que en lugar de la quimioterapia para el cáncer te aconsejen otra cosa, pero que no tiene nada que ver con lo espiritual, sino que es otra práctica médica. Me parece que muchas veces se llega en contextos de como de desesperación, como que la persona siente que no le está funcionando lo que le están recomendando, tiene un gran anhelo de seguir viviendo, o muchas veces con familiares, ¿no? De que esa persona se salve sea como sea y a toda costa, y a veces hasta se puede correr el riesgo de ser de conejillo de indias para personas que simplemente están investigando. Bueno, entonces creo que poder examinar el clima previo, afectivo, espiritual, psicológico, mental, pero sobre todo espiritual, es importante. Porque bueno, si para determinada dolencia yo he hecho un intento con la medicina que me consta que tiene cierta solidez, pero resulta que mi malestar continúa, y si yo estoy bien espiritualmente y estoy en paz con Dios y estoy en gracia y he logrado reconocer desde la fe que el sufrimiento puede tener un sentido, puede tener un valor, puedo llegar a conformarme con la voluntad de Dios. Decir, bueno, Señor, yo hasta aquí intento, pero parece que no hay curación para esta enfermedad. Si tengo que llevar esta enfermedad por algunos años, por el resto de mi vida, lo acepto y lo abrazo. Muchas veces esa negación frente a la cruz puede ser la puerta de entrada para entrar a buscar en un terreno donde ya no hay tantas certezas. Es cierto que hay algunos tratamientos que hoy gozan de credibilidad y que son fiables, que en algún momento no lo fueron, y también es porque algunos se animaron a probarlos, pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, en el hoy de mi historia personal, si el Señor me ofrece esta cruz para que yo la abrace, o si tengo que seguir buscando hasta incluso lo desproporcionado, lo extraordinario, una curación, un alivio a mi enfermedad, incluso exponiéndome en un terreno donde tal vez no hay tantas certezas. Me refiero siempre al ámbito de si tiene solidez o base científica o no. Descarto y doy por hecho de que un buen cristiano no se va a exponer a nada en el afán de buscar la salud que contraríe la fe o que la ponga en riesgo en el orden de la espiritualidad subyacente o de la cosmovisión subyacente. Así que bueno, eso es lo que podría decirte en este momento, Diego. No sé si respondo o no, pero es lo que podría decirte. Si tenés un médico amigo, un médico que no tenga compromisos laborales, ni económicos, ni tenga un acuerdo con los laboratorios, ni tampoco sea, no sé, vendedor de alguna marca que difunde productos vinculados a terapias alternativas, y que simplemente es una persona inteligente, formada, sí podés confiar en el criterio de esa persona.
podés escucharla y darle una, una credibilidad a su palabra. Como vos decís, con los más reconocidos, famosos premios Nobel, uno nunca sabe qué arreglos o qué pactos puede haber detrás. Todos lo hemos experimentado hace 2 años, 3 años con la cuestión del coronavirus y demás, ¿no? Y sabemos qué difícil es a veces discernir porque hay muchos más intereses en juego de los que nosotros a veces alcanzamos a ver. Pero creo que si uno tiene un médico o un investigador o alguien de confianza, buena persona y que nos quiera de verdad, decir, che, bueno, decime vos, desde lo que vos estudiaste, lo que vos sabés en conciencia, ¿esto es fiable o no es fiable? Probable que esa palabra sea muy valiosa porque no hay un interés comercial, económico, ideológico, sino que es la palabra de un amigo o de alguien de confianza que verdaderamente te quiere ayudar y que pone a tu disposición sus propios conocimientos. Buenísimo, padre. Muchas gracias por la respuesta. Agrego a todo lo que dijo de lo último, de los profesionales, que son excelentes, que son conocidos, que no tienen intereses para nada, pero bueno, yo confío en que tienen súper buena intención, pero bueno, hay ignorancia. Entonces, bueno, ahí también se complica un poquito. Digo porque hay varios médicos que conozco que después con el tiempo reconocieron haber tenido ignorancia y cayeron en ciertas terapias alternativas por ignorancia. Pero genial, genial la respuesta, padre, me hizo mucho bien al alma. Genial el curso, buenísimo y genial la humildad y la prudencia que para los que tenemos un predominante temperamento colérico nos confronta, pero nos hace bien. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Voy a interrumpir la grabación ahora. El videito va a quedar una semanita para que lo puedan volver a ver. Bueno, voy a darles la bendición. Y así queda también en la grabación. Señor, esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.